Quiero en primer lugar agradecerles a las organizaciones sindicales que me han invitado a este evento. Eh, una aproximación que hicieron inicialmente el don Rodrigo Orozco, el presidente de ANEBRE, y el doctor Alberto Carvajal aquí presente. En verdad para mí estar con ustedes es muy gratificante. Y es muy gratificante, de hecho, por el reconocimiento que ustedes hacen a una labor que se hizo en la judicatura. Ayer lo manifestaron así, yo les agradezco mucho. Lo único que hice durante el tiempo que ejercí la magistratura fue cumplir con mi deber. Y para cumplir con mi deber, pues obviamente parto de la base de estudiar unos expedientes, de tener conocimiento de algunos conceptos, pero de uno que no se nos puede olvidar a nosotros los abogados, y es que el derecho del trabajo es un derecho protector. Y desde, digamos, desde esa óptica, cumplí siempre con mi deber. Ustedes nos han invitado a que hablemos un poco de cuáles son o cuál ha sido la evolución de la jurisprudencia frente al acto legislativo y su incidencia en las convenciones colectivas. Pues yo voy a hablar con ustedes un poco de esto, cuáles han sido sus avances, cuáles sus retrocesos, en qué estado nos encontramos hoy, a mi modo de ver, y para eso voy a abordar 4 puntos. 1, vamos a ver cómo los convenios 87 y 98 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad. 2, cómo ha avanzado y cómo ha retrocedido la jurisprudencia frente a la interpretación de normas convencionales. A partir de estos dos, digamos, criterios, ¿cuáles han sido los desarrollos jurisprudenciales frente a las modificaciones que el acto legislativo hizo al artículo 48 de la Constitución Política? Y por último, quiero como compartir con ustedes cuál es el camino que yo veo hacia la recuperación del derecho pleno a la negociación colectiva. Bueno, ese bloque de constitucionalidad, digamos que es un concepto relativamente nuevo en Colombia. En realidad, antes de la Constitución Política del 91, este concepto no existía. Fue solo a partir de algunos artículos de la Constitución, el artículo 9, 53, el 93, el 214, cuando la recién creada Corte Constitucional, en aquellos años 90, comenzó a aceptar la idea de la existencia del derecho internacional, de los tratados internacionales, de los tratados que establecen derechos humanos, pero fue solo a partir del año 1995 cuando ya de manera expresa se refirió al concepto del bloque de constitucionalidad, para decir que los tratados internacionales que tratan sobre derechos humanos, que no pueden entrar a vulnerarse o a limitarse o a suspenderse ni siquiera durante los estados de excepción, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y esto generó entonces, digamos, como otras dificultades a nivel de los intérpretes, de quienes estamos llamados a interpretar el derecho, y comenzó a decirse, pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué prevalece aquí? Prevalece el artículo 4 de la Constitución Política, que dice que la Constitución es norma de normas y prevalecerá sobre cualquiera otra, o prevalece el artículo 93 que consagró o se refirió a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y la Corte Constitucional dijo, la única forma de entender esto y de armonizar esto es que entre los dos artículos 4 y 93 no existe ninguna contradicción. Por el contrario, armónicamente se integran y los dos forman parte de la Constitución bajo el entendido de que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Las normas que están en el mismo texto de la Constitución
como aquellas a las que se refiere el artículo 93 sobre derechos humanos, que no pueden suspenderse ni siquiera en tiempos de excepción. Ustedes la conocen mejor que yo. En esa sentencia, la Corte Constitucional dice: todos, absolutamente todos los convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad, porque todos los convenios de la OIT consagran derechos laborales y los derechos laborales son en esencia derechos humanos. En consecuencia, todos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Y en esta sentencia también fue cuando la Corte Constitucional se refirió a el carácter vinculante de las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Más adelante la Corte Constitucional viene y precisa y dice: no todos los convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, es decir, no todos están al mismo nivel de una norma constitucional de aplicación directa que sirve incluso para entrar a hacer un examen de constitucionalidad de normas inferiores, sino que hay dos tipos de convenios, unos que sí lo son en sentido estricto y otros que lo son en sentido lato. Es decir, aquellos en sentido lato, para quienes no son abogados, son aquellos convenios que en últimas, cuando tratan de derechos humanos, no sirven para hacer un examen de constitucionalidad de una norma inferior, pero sí son los que orientan cómo debe interpretarse el derecho laboral en este caso, cómo debe interpretarse y en todo caso hacerse bajo las reglas de favorabilidad, del principio de favorabilidad. Esto, digamos que permaneció en la jurisprudencia de la Corte, incluso lo del carácter vinculante de las recomendaciones de la OIT en forma constante hasta el año 2005, si no estoy mal, sí, con la sentencia C405, que la Corte aclara y dice: ahora puede haber todos los convenios o algunos convenios de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad ya en sentido estricto o ya en sentido lato, y hay otros convenios que no hacen parte de ese bloque de constitucionalidad, sino del ordenamiento jurídico legal, tal y como lo ordena el artículo 53 de la Constitución Política, que dice que los convenios de la OIT hacen parte de su legislación interna. Entonces hace la claridad y dice la Corte Constitucional: esto tenemos que dejarlo claro porque no todos los convenios de la OIT se refieren a derechos humanos laborales. Hay otros convenios que se refieren a otros temas de carácter técnico, estadístico, en la forma como se deben presentar las memorias ante la organización, que no son derechos, que no consagran derechos humanos. Sí entran automáticamente al ordenamiento jurídico, pero no con el carácter de norma constitucional. Así lo aclara hasta ese año, en el 2005, y en cuanto a el carácter vinculante de las recomendaciones de los órganos de control, ustedes lo conocen también mejor que yo, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en su sentencia SU 555 del 2014. Solo para recordar, la Corte dijo que, bueno, lo voy a decir con respeto, pero es que escuetamente, la Corte dijo: si son vinculantes, siempre que vengan aprobados por el Consejo de Administración, pero las autoridades, gobierno y jueces pueden decidir si los toman o no en consideración. Eso fue lo que dijo, y para eso explicó 4 puntos. Primero,
Las recomendaciones de la OIT, de los órganos de control de la OIT, no integran el bloque de constitucionalidad porque ellos no han pasado, digamos, no surtieron todo el procedimiento constitucional para hacer un tratado. Son simplemente una recomendación. Dos, estas recomendaciones recogen directrices que pueden llegar a orientar la política y las acciones nacionales, pero no son instrumentos que obliguen a los estados. 3. La corporación ha considerado de forma unánime que, de acuerdo con lo indicado en las sentencias, cita varias, entre otras la T 568 del 99, solo las recomendaciones proferidas por el Comité de Libertad Sindical previamente aprobadas por el Consejo de Administración son vinculantes para el Estado colombiano. Cuarto, no obstante lo cual, las autoridades, gobierno y jueces pueden apartarse de esas recomendaciones. Entonces la Corte Constitucional dijo, sí son vinculantes, pero no. Lo que nos pone en una situación, digamos, un poco difícil. Este muy breve paso o este recuento para explicar si nuestros convenios de la OIT son o no parte del bloque de constitucionalidad, y ya nos queda claro a partir, eso sí, de manera como pacífica, los convenios 87 y 98 y 154 hacen parte del bloque de constitucionalidad. El 87 y el 98 en sentido estricto, y el 154 solo en sentido lato. Como sea, hacen parte del bloque de constitucionalidad. Claro, esto que tenemos claro a nivel pues, de nuestra comunidad jurídica. Entonces, veamos un poco, estos convenios 87, 98 y 154 pues involucran el derecho de negociación colectiva. Veamos un poco entonces cuál ha sido, que es el segundo punto de mi intervención, esa evolución que ha tenido la jurisprudencia frente a la interpretación de cláusulas convencionales. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia, durante casi 3 décadas, dijo, sostuvo y afirmó que las convenciones colectivas en sede de casación solamente pueden analizarse como una prueba. Y si esas convenciones colectivas son una prueba, la interpretación que a ellas les hubieran dado los jueces en las instancias, los jueces en primera instancia, los magistrados de los tribunales en segunda, esas interpretaciones eran válidas porque la prueba se analiza con libertad por parte de los jueces, de manera que la Corte no podía entrar a desautorizar una interpretación que el juez le da a una prueba. Pero decía algo más, y esto es particular, la Corte decía, es que además las convenciones tienen un origen contractualista, y fueron las partes las que acordaron los términos de la convención. Y si nosotros como jueces de la Corte Suprema vamos a interpretar las normas de la convención, podemos vernos abocados a que nos desautoricen quienes suscribieron la convención. Entonces un poquito también había egos o vanidades allí. Esto no entiendo cómo pudo perdurar tanto tiempo en la Corte, pero así fue hasta el año 2016, después de muchos debates, de muchas discusiones, la Corte admitió o explicó que si bien las convenciones colectivas entran a los procesos como una prueba y en sede de casación solamente se pueden estudiar como una prueba, una vez entendida que esa prueba está incorporada dentro del expediente, sí es obligación de los jueces entrar a interpretar, en este caso de los jueces de la Corte Suprema, entrar a analizar e interpretar sus contenidos, porque las convenciones colectivas son fuentes de derechos y obligaciones, y en tal sentido estas convenciones admiten la interpretación, o cuando su texto lo exige, admiten interpretación, y si hay interpretaciones contrapuestas, sólidas, digamos razonables,
en tal caso es cuando viene y aplica el principio de favorabilidad frente a sus contenidos. Pero obviamente esta es una moneda que tiene dos caras. Una cara de esa moneda es, si el texto de la convención ofrece dudas y admite interpretaciones sólidas contrapuestas, aplico el principio de favorabilidad. Y la otra cara de la moneda es, si el texto de la convención es claro, no le da espacio al intérprete, porque su tenor literal lo dice todo, pues sencillamente aplicamos el contenido de la convención. Esa es la otra cara de la moneda, lo que resulta, digamos, entendible a todos estos puntos que nos interesan en este tema. Esto la Corte Suprema de Justicia lo viene avalando, como les cuento, desde el año 2016, más o menos a esta parte. La Corte Constitucional comparte el mismo criterio, de hecho tuteló muchas sentencias de la Corte Suprema en las que tenía el criterio anterior, y digamos que un pronunciamiento que ustedes conocen también perfectamente, que lo conocen perfectamente y que es muy reciente, es la tutela 165 de este año, en el que la Corte de nuevo plantea que el principio de favorabilidad debe tenerse presente al momento de entrar a interpretar las cláusulas convencionales. Dijo tres cosas la Corte en este punto. Aplicar las cláusulas, que los jueces están en la obligación, o sea, es un deber de los jueces, llámense jueces unilaterales o colegiados, es un deber de los jueces aplicar las cláusulas convencionales de la forma que resulte más favorable o beneficiosa al trabajador. 2, tener en cuenta que existen normas convencionales sobre pensiones que deben interpretarse en sentido que el tiempo de servicios es un requisito de causación y la edad de exigibilidad. Pero entonces yo los invito a leer con cuidado esto. Tener en cuenta que hay cláusulas, que existen cláusulas, existen, algo así dice la Corte, existen cláusulas convencionales, que está diciendo de manera sutil que hay otras que no tienen que interpretarse, la otra cara de la moneda. Y en ese contexto dice, y para efectos de lo del acto legislativo, dice la Corte Constitucional que esa interpretación de esas normas convencionales que exigen ciertos requisitos para la pensión necesariamente deben haberse cumplido antes del 31 de julio del 2010. O sea, la interpretación favorable de las normas que ofrezcan dudas y dos interpretaciones o más opuestas y razonables solamente opera hasta el 31 de julio del 2010. Esta es digamos que la visión que tienen tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional. Frente a ese punto que es álgido para ustedes, lo entiendo perfectamente. Y justamente este fue el argumento que empleó la Corte Constitucional en un fallo de tutela contra, pues frente a la revisión de unos fallos ordinarios que profirió la Corte en relación con el artículo 18 de la Convención Colectiva de Hanebre. Y la Corte Constitucional hace el análisis y dice, esta norma no admite ninguna interpretación distinta a que tanto edad como tiempo de servicio debió cumplirse en vigencia de la relación laboral. Pues obvio, el tiempo de servicio en la relación laboral, la edad también durante la vigencia de la relación laboral y antes del 31 de julio del 2010, y sobre esa base no ampara el derecho del accionante. Pues fíjense, aun cuando yo admito la posibilidad de que haya normas que admitan interpretación y normas que no la exijan y que deba aplicarse sin ninguna interpretación distinta, en este caso no estoy de acuerdo con la Corte Constitucional.
Como tampoco estoy de acuerdo con porque ese es el criterio también mayoritario de la sala laboral de la Corte. Tampoco estoy de acuerdo con ese criterio frente a esa particular cláusula. Y no lo estoy porque, digamos, con el criterio en forma general no estoy de acuerdo, porque sí creo que la cláusula, el artículo 18 de la Convención Colectiva del Banco de la República, suscrita con ANEBRE, y acepta interpretaciones opuestas y razonables. Luego aplicaríamos el principio de favorabilidad. Uno, pero además no comparto el criterio de la Corte Constitucional en este particular caso, plasmado en esa sentencia 227 del 2021, porque es que aquí el fundamento, digamos, de las pretensiones del accionante estaban encaminadas justamente a que se revisara la cláusula convencional desde el punto de vista del principio de favorabilidad. Y la Corte la Corte Constitucional no hizo ese estudio. La Corte Constitucional, para sustentar su decisión, se basó en la sentencia SU 555 del 99, para decir sencillamente, en el caso del Banco de la República, eso no aplica el principio de favorabilidad, porque la norma es clara, más o menos. Esto es lo que… A mí me parece que este es un retroceso digamos, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la aplicación del principio de favorabilidad. Por fortuna, de manera posterior, expide la sentencia SU 165, que ustedes ya conocen, donde como que retoma que esa posibilidad de interpretar las normas es viable, y adicionalmente que apliquemos el principio de favorabilidad. En conclusión, frente a todos estos temas, y pese pues a que la jurisprudencia va y viene en este punto, de los dos que ya hemos mencionado, de los dos puntos que quería desarrollar con ustedes, que ya he mencionado acá, a mí me queda una conclusión clara. Uno, que los convenios 87, 98 y 154 hacen parte del bloque de constitucionalidad, que consagran derechos humanos de carácter laboral. Que el principio de favorabilidad, por supuesto, también es una norma de rango constitucional. Entonces, bajo esas premisas, pues yo creo que debe orientarse, y se ha orientado en parte, la jurisprudencia frente al acto legislativo. Y esto es ya el acto legislativo, el tercer punto que quería abordar, el acto legislativo y su incidencia en las pensiones convencionales. Digamos, si ustedes lo saben, pero simplemente como para precisar y desarrollar en esta intervención. ¿Qué hizo ese acto legislativo? Uno, prohibió los acuerdos en materia convencional, en cualquier acto jurídico en materia convencional que establezca unas reglas diferentes a las previstas en la ley. Dos, respetó derechos adquiridos. Obvio, ahí es donde establece también el régimen de transición, diciendo que solamente se podrá aplicar hasta el 31 de julio del 2010. Amparó el término inicialmente pactado o acordado por las partes de las vigencias de esas cláusulas convencionales, y prohibió que en el curso desde la expedición del acto legislativo hasta el 2010, 31 de julio del 2010, se hicieran pactos sobre esta materia, y que las prórrogas que venían aplicando seguirían aplicando, pero perderían su vigencia en todo caso a partir del 31 de julio del 2010. Veamos cuál ha sido entonces, cuál me lo pidieron ustedes, el desarrollo de la jurisprudencia en estos puntos. La prohibición de negociar pactos colectivos, convenciones o cualquier otro acto jurídico, convenciones, regímenes pensionales que estén por encima de los legales. Este punto, o para analizar este punto, digamos, la única forma de tumbar esta prohibición es a través de la misma Constitución.
Luego esto genera una preocupación inmensa y una gran dificultad. ¿Y por qué? Si los convenios 87, 98 y 154 hacen parte de la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad, y el artículo 48 de la Constitución obviamente es de la Constitución, y este fue modificado por su acto legislativo 01 del 2005, pues nos encontramos ante una antinomia, ante una contradicción evidente entre normas de la misma Constitución. ¿Y cómo se soluciona? Pues de acuerdo con las reglas de la hermenéutica jurídica pues, más tradicionales, como que no parece viable. ¿Por qué? Precisamente el criterio jerárquico no lo podemos aplicar. ¿Por qué? Porque son dos normas del mismo nivel constitucional. Ah, bueno, entonces dirán algunos, apliquemos el criterio cronológico. La norma posterior deroga la anterior. En este caso sería el artículo 48 modificado por el acto legislativo 01 del 2005 modificó el artículo 93 de la Constitución, que es el que dice que los tratados de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad. Pues no, porque ¿cómo podemos decir que vamos a dejar sin piso el derecho internacional? O sea, sería absurdo en la concepción de nuestro Estado. Ese criterio tampoco sería posible. Y si vamos a aplicar el criterio de especialidad, pues tampoco. La especialidad del artículo 48 modificado por el acto legislativo, seguridad social, la especialidad del 93, los tratados de derechos humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos, en este caso de derechos laborales, son materias completamente distintas que en momento alguno nos permitirían aplicar ese criterio de especialidad. Entonces, esta norma está vigente con todos sus efectos y con los efectos que le ha dado la jurisprudencia, por lo menos hasta cuando el constituyente primario o secundario se decidan a modificar esa parte del texto de la Constitución. Derechos adquiridos y régimen de transición, otro de los puntos que modificó este acto legislativo. Ya lo dijimos, ese acto legislativo respetó los derechos adquiridos, fijó ese régimen de transición hasta el 31 de julio y digamos que este punto no le ofrece dudas a la jurisprudencia, ni de la Corte Constitucional ni de la Corte Suprema de Justicia. Para ambas cortes es absolutamente claro que deben respetarse estos derechos, de manera que cuando las cortes, esas dos cortes, han estudiado situaciones particulares de cláusulas convencionales en las que han encontrado que las condiciones establecidas en el texto convencional se cumplieron antes del 31 de julio del 2010, sencillamente ha ordenado su reconocimiento. Digamos que desde ese punto, al menos para los jueces, no hay una dificultad. La dificultad está en la interpretación, en si una norma admite o no interpretación y si aplicamos o no el criterio de favorabilidad, que fue a lo que me referí antes, a las dos caras de la moneda. El término inicialmente pactado, que es otra de las digamos, elementos del acto legislativo. La Corte Suprema de Justicia, desde el año 2007, venía sosteniendo que ese término inicialmente pactado entre las partes que suscribieron la convención, si es posterior al 31 de julio del 2010, debía respetarse, porque esa fue la decisión de las partes. Y además el acto legislativo de manera expresa así lo dijo. No obstante eso, la Corte Suprema de Justicia cambió de criterio inexplicablemente en el año 2019 y hubo álgidas discusiones en torno al tema. Digamos que el argumento para no entenderlo así es que
entre comillas, era muy absurdo creer que podría haber una cláusula convencional que estuviera vigente hasta el año 2017, cuando desde el año 2005 habían quedado prohibidas y extintas todas estas normas convencionales que consagraran derechos pensionales. Ese fue el argumento que se plasmó, de hecho, en 3 sentencias del año 2020. Sin embargo, y muy afortunadamente, y después de otras muy álgidas discusiones, en el año 2020 también, o sea, fue muy poco, digamos, la vigencia de esa norma, de ese criterio jurisprudencial, perdón, la Corte en su sentencia SL 3536 dijo expresamente el término inicialmente pactado se tiene que respetar, y se tiene que respetar porque esto fue un acuerdo entre las partes, y a diferencia de lo que pasa con las prórrogas automáticas, en este caso fue una voluntad de las partes, decir que darle como una estabilidad prolongada en el tiempo a esas cláusulas convencionales, luego se respeta. Además, esto es perfectamente acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y con la jurisprudencia y con la doctrina de los órganos de control de la OIT. Lo dejó sentado de esta manera, allí se establecieron unas reglas, no sé si puedo referirme a ellas, ya me están llamando al orden con el tiempo. Con razón, pero aquí… mira, muy rápidamente lo voy a decir, en esa sentencia 3635, frente a estos puntos que estamos hablando, la Corte fijó unas pautas. En los eventos en los que las reglas pensionales de carácter convencional suscritas antes de la expedición del acto legislativo se encontraran en curso, mantendrán su eficacia por el término inicialmente pactado, aún con posterioridad al 31 de julio del 2010. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se llegue al plazo acordado. Y si el plazo acordado, como fue el caso que se revisó acá, era hasta el año 2017, pues hasta el año 2017 estuvieron vigentes, muy a pesar de que el acto legislativo es del año 2005. Fíjense ustedes la claridad de la norma, la contundencia que tuvo. Esto simplemente es un mensaje. Cada vez que ustedes quieran negociar, hacer una negociación colectiva, asegúrense de que sus cláusulas convencionales sean tan absolutamente claras que no le den espacio al intérprete para ir y venir. Y este fue el caso de esa convención. Otra regla, al 29 de julio del 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo respecto al convenio colectivo que estaba operando la prórroga automática consagrada en el artículo 478, las partes, si no presentaron ninguna denuncia, pues se mantendrán esos derechos y eso hasta en los términos del artículo 479, si no ha sido denunciada, permanecerán vigentes, pero expirarán el 31 de julio. Si la convención colectiva de trabajo se denunció y se trabó el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales por ministerio de la ley, vuelvo y repite, mantuvieron su vigencia hasta el 31 de julio y en tal caso ni las partes ni los árbitros podían establecer condiciones más favorables a las previstas en el Sistema General de Pensiones conforme lo ordenó el acto legislativo, y es aquí de nuevo donde nos encontramos en el primer punto de mayor preocupación, y es la vigencia de esa norma. Entonces, ¿qué hacer para restablecer, y con eso terminaría, el derecho a la negociación colectiva, al derecho pleno de negociación colectiva? A nosotros nos queda absolutamente claro desde el principio de lo que quise pues transmitir acá, es que esos convenios hacen parte del bloque de constitucionalidad, el artículo 48 hace parte del bloque de constitucionalidad, forma expresamente parte del texto de la convención, entre los dos hay una contradicción insuperable, al menos desde el punto de vista judicial en Colombia. Y ustedes ante esa, digamos, realidad tan contundente, es mucho lo que han hecho.
Ustedes presentaron múltiples demandas de inconstitucionalidad, todas fracasaron, ya sabemos, forma, no de fondo, etcétera. Dos, han presentado múltiples, miles, no sé cuántas demandas ordinarias frente a la aplicación de estas normas convencionales. Algunas han prosperado, otras no. Frente a las que no han prosperado, han accionado en tutela, digamos hasta el cansancio. Ustedes de todas las maneras han querido buscar y encontrar una solución a frente a este acto legislativo que cercenó el derecho a la negociación colectiva. Y no ha sido posible internamente, de hecho, eso fue lo que los llevó a reclamar internacionalmente sus derechos. Ustedes saben, de todas maneras, estos son procesos, como nos los explicaban ayer, muy lentos, y nos llevaremos un poco más de tiempo para que se decida esto internacionalmente. Pero pónganle cuidado a una cosa, o seamos conscientes de algo. Sobre todo, mejor dicho, saco de este comentario a los jueces de la República. Pero todas las reclamaciones que ustedes han hecho ante la Corte Constitucional, que es una corte política, ellos son los guardianes de la Constitución política, y frente, digamos, a los estamentos gubernamentales a los que ustedes han podido acudir, todas estas acciones se han adelantado en un contexto histórico diferente al que vivimos en este momento. Todo esto que ustedes, todas estas luchas que ustedes están dando, las dieron o las han venido dando hasta el 7 de agosto de este año, frente a un gobierno y a un Congreso que fueron autores y coautores del acto legislativo 01 del 2005. Luego estaban actuando ante el opositor, por naturaleza. El opositor por naturaleza de lo que ustedes estaban pretendiendo. Hoy la situación en nuestro país es muy distinta. Hoy tenemos un nuevo gobierno que ha manifestado de manera clara, de manera contundente, su, digamos, estar perfectamente claro de la necesidad de resolver muchos asuntos que afectan a las personas trabajadoras de nuestro país, trabajadoras subordinadas y que están en el mercado informal, bueno, de todos. Y si vamos a ver en el Congreso, estamos en una situación más o menos similar. El Congreso hoy en día tiene muchos nuevos miembros que, digamos, se han manifestado en el mismo sentido o con las mismas intenciones de querer corregir muchas cosas que se hicieron. Entonces, si tenemos un gobierno y un Congreso que nos escucha y que entiende de lo que estamos hablando, que los convenios 87, 98 y 154 hacen parte del bloque de constitucionalidad, que la OIT ha hecho unas recomendaciones que no se han cumplido, podemos darle cumplimiento a esta recomendación que nos dio la OIT. Dice, el Estado colombiano debe realizar consultas para encontrar una solución negociada, aceptable para todas las partes interesadas en el tema de las pensiones, asegurando que a través de la negociación colectiva se puedan mejorar las prestaciones legales sobre pensiones. Esto lo viene diciendo desde que ustedes presentaron la queja. Y lo viene reiterando. Y ese es el camino. El camino es el del diálogo social y tripartito. Tenemos un gobierno que tiene la intención de hacerlo. Tenemos un nuevo Congreso que en un gran número de sus integrantes han manifestado la intención de remediar situaciones de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos unos grupos, unas organizaciones sindicales que tienen que fortalecerse más para llegar y lograr ese diálogo frente a los empleadores que obviamente van a querer oponerse
a que prospere la eliminación de esa prohibición en la Constitución política. Pero no solamente tenemos esto a favor, sino que tenemos unos argumentos contundentes. Muchos los hemos escuchado a lo largo de las conversaciones que tuvimos ayer, pero voy a repetirlas brevemente y te prometo que termino ya. Por un lado, estamos frente a derechos humanos fundamentales, reconocidos así internacionalmente. Tenemos normas internacionales que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad que consagran ese derecho de libertad sindical, que implica esa famosa triada de asociación, negociación, huelga, y si alguno de los tres componentes de ese derecho de libertad se cercena o se viola todo el derecho de libertad sindical. En este caso se cercenó el de negociación colectiva. Luego, hay estos elementos, digamos, jurídicos para pelear, pero hay otros elementos de hecho, y era lo que decían ayer y comentábamos hace un rato, los fundamentos que tuvo el gobierno en su momento para determinar la necesidad de introducir esta prohibición en la Constitución, se basaban principalmente en la sostenibilidad financiera del sistema. Pues aquí cabe una pequeña discusión. Primero, esos son derechos que no se pueden limitar en ningún caso, pero si en gracia de discusión aceptáramos que se limitaran porque están afectando la sostenibilidad del sistema, lo cierto es que en el sector privado, todas las negociaciones colectivas, en todos los temas, incluidos los pensionales, hasta cuando se pudieron negociar, estaban comprometiendo dineros privados. No estaban comprometiendo dineros del erario. Luego, ¿cuál afectación del sistema pensional a través de las convenciones suscritas en el sector privado? Eso es, digamos, un argumento muy bonito que impacta mucho frente al interés general, pero que no es cierto. Traigamos esto a las negociaciones colectivas que se suscribieron en el sector público. Ellos no solamente decían que se afectaba la sostenibilidad del sistema, creo que tienen números, hoy los van a mostrar y que debe ser mínimamente si es que en algo lo afecta, pero supongamos que es verdad que afecta y que es verdad que hubo manejos de corrupción frente a estas cláusulas. Lo cierto es que de manera concertada, en un diálogo tripartito, las partes hubieran podido en un momento dado establecer algunas condiciones particulares para ese tipo de beneficios convencionales en el sector público. En el sector privado no tenían ninguna facultad. En conclusión, y para terminar, a mí me parece que el error más grave que tuvo el acto legislativo fue que se expidió de manera unilateral e inconsulta. Ese fue el peor de sus errores. Pero como hoy tenemos un nuevo gobierno y un nuevo Congreso y los mismos sentimientos de los trabajadores y las trabajadoras afectadas con esta situación, el camino es el diálogo tripartito. Yo estoy convencida de que se puede. Gracias.